¿Cómo lograron los incas exterminar y anexar a tantas grandes civilizaciones? Historia de los Huarco, los amos del mar en Cerro Azul. Esta es la explicación. La mayoría de arqueólogos coinciden que hacia 1200 después de Cristo se inicia la era incaica, que anexa todos los logros alcanzados por las culturas peruanas del pasado y las perfecciona. 14.000 años de culturas únicas precedieron a los incas en los Andes. 4 en particular, Chavín, Tiahuanaco, Huari y Chimú, influyeron en las tradiciones de los incas y sentaron las bases para el surgimiento del imperio inca. En menos de 100 años, los incas utilizaron la pericia y la innovación para mejorar la infraestructura existente y desarrollar un imperio sofisticado. Pero anexar estas civilizaciones o pequeñas culturas nunca fue tarea fácil, pues para anexarlos primero había que derrotarlos, y para derrotarlos tenían que estar a un paso adelante que sus enemigos. Ahí tenemos a los cañaris de Ecuador, a los huancas de la parte central del Perú y los chachapoyas en la zona noreste del Perú, grandes civilizaciones que se armaron hasta las uñas para rebelarse e independizarse de los incas. Pero no solo fueron grandes civilizaciones, también fueron algunas pequeñas las que se rebelaron. De muchas de ellas no se habla nunca, pero el solo hecho de enfrentarse a un rival gigantesco y monstruoso como los incas las hacen dignas de respeto y admiración y por supuesto de ser recordadas por siempre. Y a eso apunta este video, a conocer y resucitar una cultura olvidada, una cultura de mar y de playa, una cultura de pescadores altamente sofisticada, que les dijeron a los incas: por aquí no pasan. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a mi canal, regálame un like si te parece interesante el video, y recuerda, no es ofensa no saber de historia, mas sí puede ser ofensivo no querer conocerla. Corría el periodo intermedio tardío que abarca entre 1000 y 1400 después de Cristo. Por esta época los incas no existían en esta gran zona de la costa, pero sí existían 4 grandes señoríos en todo el Valle de Cañete. Así eran el señorío de Lunahuaná, el señorío de Ichma, el señorío de Chincha y el señorío Huarco, cuya característica fuera de lo común es haber existido y desarrollado en las riberas del mar, con más exactitud en el conocido balneario de Cerro Azul. El Huarco, conocido también como Cerro Azul, es una de las antiguas civilizaciones pre-inca que finalmente fue anexada al Capañán, o gran sistema vial cuya red de caminos a lo largo de la costa y parte de la sierra se conectaban desde Quito, Ecuador, hasta el extremo sur de Chile. Esta fortaleza fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación el 15 de septiembre del 2004. La palabra Huarco proviene del quechua huarcu, que significa el colgado o lugar del abrocado, y tuvo una extensión de territorio aproximada de 35 kilómetros y destacó por saber aprovechar la zona menos fértil del valle, es decir, las arenas de la playa, construyendo un sistema de canales que transformó su medio como área altamente productivo para sus cultivos. Muchos cronistas han dado fe y testimonio de la grandeza de esta cultura y sus grandiosas fortalezas cerca al mar. El más antiguo testimonio, al parecer, es del conquistador, explorador, historiador y cronista Pedro Cieza de León, quien indica lo siguiente: en un collado alto del valle estaba la más agraciada y vistosa fortaleza que había en todo el reino del Perú, fundada sobre grandes losas cuadradas, las portadas muy bien hechas y los patios grandes, y de lo más alto de esta casa real bajaba una escalera de piedra que llegaba hasta el mar. Así también, según Garcilaso de la Vega, relata que los Huarco, junto con las poblaciones del valle de Chilca, de Mala, el señorío de Chincha, el señorío de Ichma y el señorío de Lunahuaná, estuvieron gobernados por un solo jefe, llamado Chuquimancu. Así también, según el político, diplomático, escritor, historiador y periodista peruano Eugenio Larrabure y Unanue, quien realizó un recorrido en 1893, él pudo observar aún las huellas de los altos muros de adobe que protegía el sitio, además de una especie de balcón de piedra que sobresalía de las olas del mar, y cerca al acantilado los restos de una escalera de 50 metros aproximadamente. De la misma manera, el viajero alemán Ernest Middendorf también visitó el Valle de Cañete en el año 1887 y visitó Cerro Azul y Huarco. Observó características arquitectónicas similares con la de Pachacamac, concluyendo que era la fortaleza que Cieza de León había descrito. Ya para el año 1982, la investigadora Joyce Marcos investigó su organización política y el desarrollo económico de esta cultura y concluye que escogieron el lugar por 2 razones en particular. La primera, su localización frente al mar, ideal para ellos, ya que fueron una cultura netamente de pescadores y el acceso restringido de la zona para los enemigos invasores. Además, menciona, se encontraron diversos elementos arquitectónicos como cuartos, corredores, patios, rampas de acceso y un mirador hacia el mar, y que posiblemente estaría asociada a ritos marinos. La investigadora Joyce también menciona que en el montículo D encontraron recintos o almacenes, pasadizos, áreas de vivienda, cocinas y almacenamiento de secado de pescado. Todo esto indicaría que esta parte era un complejo residencial de élite. También menciona que en el Cerro Camacho, presenta terrazas hechas a mano donde se observa depósitos de basura proveniente del resto de edificios. Esto evidencia la actividad doméstica de esta cultura, y aquí mismo existió otra área tan importante como lo es un posible cementerio al inicio de la pendiente de dicho cerro. Asimismo, entre el Cerro Camacho y el Cerro Centinela existe una zona de forma rectangular completamente plana e inmensa, del tamaño de una cancha de fútbol profesional, donde se observa una posible plaza rodeada de 10 edificaciones. Las edificaciones están en lo alto y rodean toda la plaza. Al ver esta zona, ya sea desde abajo o desde arriba, hace pensar que esto fue alguna vez una especie de coliseo romano, donde esta brillante cultura quizás aquí realizaban sus rituales marinos, o quizás también aquí se congregaban las tropas de guerra o de élite, hasta posibles reuniones sociales con fechas importantes, pero que claramente pensaban en todo, porque mientras se realizaban las ceremonias ahí abajo sin poder ver el mar desde ahí, era todo lo contrario desde las 10 edificaciones que estaban en lo alto, tanto así que desde ellas
podían divisar el mar a gran distancia y todas las embarcaciones enemigas y así evitar invasiones desde el mar. Todo esto hace indicar que los Huarco vivían en constantes relaciones hostiles con sus vecinos, lo que originó la construcción de sitios fortificados. Por un lado tenían la fortaleza de Angará, que los cuidaba de posibles invasiones provenientes del sur, por otro lado las fortalezas junto al mar, que los protegía de posibles invasiones provenientes del mar, y la fortaleza de Canchari, que los protegía de posibles invasiones de comunidades serranas. Y por último, hay vestigios de una gran muralla que rodeaba todo el territorio Huarco, pero que lamentablemente ya casi no hay evidencias de ella debido al crecimiento de los campos de cultivo moderno en la zona. Los Huarco no solo eran simples pescadores con dominio del mar, sino también temibles guerreros, expertos estrategas y formidables constructores de grandes fortalezas, y es por eso que sus rivales vecinos nunca pudieron con ellos. Pero lamentablemente para ellos, un monstruo gigante devorador de grandes civilizaciones venía en camino desde la sierra hacia la costa, conquistando y anexando todo a su paso. Eran nada menos que los incas, que venían en plena etapa de expansión territorial. Una muestra de esto es que además de las edificaciones y construcciones de los Huarco, también hay construcciones con características netamente de los incas. La más conocida y preservada de forma natural es este sorprendente muro con sillería imperial, pero aún más espectacular es su ubicación, que te hace preguntar cómo rayos pudieron haber hecho eso ahí, ya que al verlo te llenas de preguntas y misterios, al igual que con Machu Picchu, que nos preguntamos cómo rayos llevaron esas gigantescas rocas a esas montañas tan altas y complejas. Entonces, si nos fijamos, este muro inca está en pleno acantilado del Cerro Centinela y es una pendiente de 90 grados con una caída profunda y altamente mortal. Sus rocas son gigantes y casi perfectamente rectangulares, tan majestuosas como las grandes construcciones cusqueñas. Un detalle es que no es fácil de encontrar este muro a simple vista, por lo que es también peligroso para nosotros los visitantes acercarse a este hermoso muro inca. También el cronista Pedro Cieza de León menciona: en este valle dicen los moradores que hubo en tiempos pasados gran número de gentes y que competían con los de la sierra y con otros señores de los llanos, y que los incas venían conquistando y haciéndose señores de todo lo que veían. No queriendo estos naturales quedar por sus vasallos, sus padres los dejaron libres y se mostraron tan valerosos que sostuvieron la guerra. La historia nos cuenta que el ejército comandado por el príncipe Tupac Yupanqui venía conquistando los pueblos de la costa central del Perú y con ayuda de los chinchas, históricos enemigos de los Huarco, los sometieron en la fortaleza de Ungará después de casi 5 años de lucha. Esta fue la campaña de conquista más extensa a la que tuvo que enfrentarse Tupac Yupanqui. Como represalia por la resistencia de los Huarco, los incas ahorcaron a la mayoría de sus habitantes. De ahí, según cuentan, el nombre de Huarco, que significa lugar del ahorcado. Una de las versiones de la derrota de los Huarco es que fueron conquistados por la falta de alimentos y agua, debido a que los incas interrumpieron los canales de regadío. Pero existe una segunda versión por parte del científico jesuita, antropólogo, cronista y naturalista español José de Acosta. En esta versión se combinan la astucia y la ingenuidad. José de Acosta cuenta que ante tan larga guerra, Tupac Yupanqui les propuso respetar su autonomía y territorio, solo a cambio del envío de alimentos y productos al imperio. Ante esta propuesta, que significaba el fin de la guerra, los Huarco organizaron grandes fiestas en las que, acompañados con oficiales inca, fueron al mar a realizar una pesca ceremonial y celebrar la paz. Así, aprovechando que la fortaleza había quedado desprotegida, otras tropas cusqueñas que se encontraban al acecho tomaron la ciudad. Las represalias fueron cruentas, mandando a castigar a todos los insubordinados. Claramente, todo esto había sido planeado con mucha astucia por los incas, demostrando cómo y por qué llegaron a ser un imperio. Acá mismo, en medio del centro arqueológico, hay otro atractivo lugar, en la cima del Cerro Centinela, que a su vez tiene un peñasco de abismo profundo, con caída directa al mar. Justamente en su cima más alta hay un faro solar, el primero y más antiguo de América del Sur, construido en 1974. Entró en funcionamiento cuando Cerro Azul ya no tenía actividad portuaria. Recordando, Cerro Azul fue un importante puerto de la época del boom del guano de la isla. Funciona con energía solar mediante paneles. Es enteramente de cemento, con 20 metros de alto y 5 metros en su base. Esta zona es inhóspita, solo se escucha el mar, posee acantilados profundos a los costados, pero es ideal para tomarse fotos. Tienen que venir. El otro espectacular lugar es el peñasco del Cerro Centinela, en la zona que da hacia el mar. El faro solar está en la parte más alta, pero aquí es una zona extraña, completamente virgen, donde la vida animal prolifera sin amenazas. Este peñasco tiene una caída de 90 grados, posee enormes grietas como si fueran calles que se internan en lo profundo del cerro. De su zona interna brota agua que da hacia el mar y tiene abundantes cañas y trozos de madera en la playa. Y en lo más alto del peñasco están las aves de todo tipo, descansando y con sus nidos. Es por eso que el suelo de piedras está completamente lleno de guano o excremento. Esta zona es una delicia para los amantes de la aventura. Tienen que venir. Y del muelle ni se diga más, ellas solitas se presentan y bien llegan a la playa Puerto Viejo de Cerro Azul. Así, en mi visita a Cerro Azul pude comprobar que hoy en día casi todos los moradores del balneario no saben ni conocen la existencia de esta zona arqueológica, ubicada en sus narices, a espaldas del famoso balneario. Está echada al olvido por parte de las autoridades, y aunque se trata de cuidar sus ruinas, no se promociona turismo alguno en esta zona. Lo bueno es que está integrada por ley al proyecto de Caminos Inca Capacñán. Bien, si te gustó esta historia, pégale un like, por favor comparte este video en tus redes sociales y déjanos tu aporte cultural con tu valioso comentario, que a todos nos interesa. Sígueme también por YouTube y Facebook, y así nuestra comunidad crezca cada día. Chao, bye, nos vemos en el próximo video.